Bueno, ustedes saben que esto es un homenaje a Teatro Abierto, a los que hicieron Teatro Abierto, y una de las maneras de homenajearlo creemos que es también pretendiendo que la posta pase. En este caso tenemos al director de esta obra que vimos hoy, que es Román Podolsky, que no participó. Entonces, en esa época, claro, jugabas a la pelota. Sí, pegabas patadas en la mitad de la cancha y nada más. De ahí nos tenemos vistos. Claro. Y contame de tu experiencia, de esto que hiciste, qué quisiste hacer, de lo que viste, de todo lo que quieras hablar. Mira, en principio lo que a mí me sucedió cuando fui convocado a este ciclo es sentir un inmenso orgullo, sentirme honrado de participar, porque, digamos, para quien está en el teatro hace muchos, pocos o medianos años, Teatro Abierto es un hito, digamos, es un hito desde el punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista social, político, cultural, y es innegable. Yo en esa época tenía 18, 19 años y que gente de mi misma edad o mayor estuviera implicándose en semejante acto de presencia era muy inspirador en años de muchísimo dolor, sufrimiento y encierro, ¿no? Entonces, haber encontrado, el teatro siempre tiene estas cosas. Pues ya estudiabas teatro, Román, en esa Yo época. sí estaba ahí empezando a estudiar teatro, empezando con una hermosa profesora que era Sara Quiroga, y bueno, entonces me era afín, digamos, el movimiento teatral que había, digamos, en la ciudad. Pero como te decía, me resulta muy gratificante en principio participar de esta tradición que tiene el teatro independiente, ¿no? De dar voz cuando es necesario, ¿no? Y en ese momento era muy necesario. ¿Y qué hiciste con la obra? Mirá, recibí esta obra y lo que me pareció en una primera lectura es que tenía una apuesta muy fuerte a anudar, a juntar la historia de vida del personaje principal y ciertos hechos que tienen que ver con la historia del país, la historia de la nación. Sí. Y entonces lo que traté de hacer, porque hice una adaptación, es poder sostener el espíritu que Dragún había plasmado allí, dándole algún nivel de contención, porque, digamos, la obra tiene algunas formas que por ahí han pasado el tiempo y necesitan también en el lenguaje de televisión acotarse y, sobre todo, precisarse un poco más. Entonces lo que hice fue, manteniendo el espíritu de lo que te decía recién, armar el espectáculo como si fuera el sueño de este personaje que viene del interior del país, como muchísima gente en nuestro país, a la ciudad a probar suerte, y también en algún punto luego me fui enterando como el propio Dragún, que viene, digamos, en su historia personal hay un viaje iniciático, digamos, de su Entre Ríos natal a Buenos Aires. Hay mucha cosa personal en casi todas las obras de Teatro Abierto, sobre todo las de este primer ciclo, la del 81, en la que había que poner ahí toda la carne en la parrilla sí. Y había mucho de eso. Y está muy bueno también la revisión de todo eso. A nosotros también nos parece, como decía antes, esto de pasar la posta tiene que ver con eso, también con la nueva mirada que se puede tener frente a eso, que fue y que marcó lo que marcó y que inspiró a tantas generaciones después. Y que agarramos ahora las obras y las hacemos de una manera distinta. Es eso, ¿no? Así como el Teatro Abierto también, decimos siempre, venía del teatro independiente, había una gran... esa era la gran semilla. Es que me parece, Darío, que hacer estas obras en este momento en la televisión pública, es decir, que esto forme parte de un reconocimiento oficial a lo que fue en su momento un proceso que se oponía a la cultura oficial de aquel entonces. Exactamente. Habla de un movimiento y habla de una tradición, ¿no? Digamos, entonces, formar parte de esa tradición me parece, digamos, de una enorme plenitud para todos nosotros. La misma alegría esa que sentiste vos, la hemos sentido todos los que hemos sido convocados a este ciclo y que sabemos que la sentían en aquel momento. Todos estaban comprometidos con esto.
Silvia, vos hiciste todas las versiones de teatro abierto, estuviste en todas. Los 3 años. Los 3 años. Los 3 años. El primer año lo hice con Rubens Correa, Lobo está, de Pacho Donel, Sí. estaba Onofre Lovero, Ana María Casó, eran 44 actores, era una masa para mover, era maravilloso. Sí. No nos deja Pacho hacer esta, no podemos. Pacho tendría que haber escrito algo más sencillo. Y el segundo año se creó una comisión de selección para incorporar el lenguaje del teatro danza dentro de las obras de teatro abierto. Porque después se hizo danza abierta. Después se hizo Sí. danza abierta, pero lo que le interesaba a teatro abierto era la danza teatro. Ajá. Y lo gané yo. Fue un portal para mí. Vos formabas parte también del comienzo o te convocaron, te llamó Rubens. Me llamó Rubens. Y te sumaste ahí ya directamente a los ensayos de Sí, Lobo está, de era Lobo la obra, está, ¿verdad? De Lobo sí. está. Estaba también Ingrid Pellicori, estaba Raúl Rizzo, me acuerdo, y una marea de gente, alumnos de Rubens. Fue maravilloso mover esa masa en el Picadero, teatro que amo profundamente. ¿Se llegó a estrenar la obra en el Picadero? Sí, sí, ¿Ustedes sí, llegaron sí. a hacerla allí? Sí. La hicimos y con muchísimo éxito, muchísimo público. Casi siempre le pregunto a todos los que estuvieron, me interesa saber, ¿sabías que te la estabas jugando? Sí, pero yo venía del teatro independiente y de la danza totalmente independiente, a pesar de haber hecho el Teatro San Martín. Sí. O sea, Vos trabajabas en los teatros oficiales. A veces sí. A veces sí. A veces sí, bastante. Ajá. Pero no tuve conciencia. Me dijeron, vení, y yo fui. Estaba la vida también, ¿no? Allí, porque te pasaron cosas personales también muy fuertes. Sí. ¿Eh? Bueno, yo estaba casada con Raúl Rizzo, y en ese momento conozco en teatro abierto a mi actual marido, Salo Pasic, que hacía mi Obelisco y yo. Claro. O sea que está todo entrelazado. Es un toque de amarillismo que tampoco viene mal. No, pero está bueno que lo cuentes así, porque me pareció que era... Porque de verdad estaba la vida ahí también. Sí, totalmente. Era una fiesta cada ensayo. Ninguno de nosotros tenía miedo, no había conciencia. A Salo le levantaron un programa Por participar en sí. teatro abierto. Sí, donde él conducía, era Sí. conductor de un programa de televisión y se lo levantaron. Sí, de todas esas cosas se sabe que ocurrieron, hubo represalias, hubo algunos actores incluso que fueron también echados o Sí. cesanteados de programas de televisión. Pero bueno. Podemos decir la primera dama del teatro abierto. Darío. No. Contá, María. Bueno, mi experiencia en teatro abierto fue la participación que tuve en la obra de Aida Bornik, de A1, Sí. dirigida por Juan Cosín. Pero bueno, las circunstancias me llevaron a vivir, bueno, habíamos formado familia con Osvaldo Dragún, con mis hijos muy pequeños, él regresaba al país y bueno, vine a hacer teatro abierto, ¿no? Vos no pudiste participar del primer año porque, porque estabas militando. Yo estaba muchos años estuve militando en el CERPAG, en un asentamiento en Quilmes, con Adolfo Pérez Esquivel. Y bueno, con Osvaldo, que bien sabés, con su gran compromiso político-cultural, teatro independiente, Sí. y era una persona muy inquieta, había regresado al país, por supuesto no podía trabajar. Ya. Y bueno, él
con sus inquietudes, con ¿Cómo eran ideas. esas primeras reuniones, María? ¿Las recordás? ¿Fueron en sí, tu casa, en la casa de ustedes? No, ¿Había reuniones allí en Argentores? En el bar de Argentores. Ujú. En el bar de Argentores. Osvaldo, bueno, tenía ideas, proyectos, y fue a compartirlo con sus pares, ¿no? Y ahí empezó, digamos, por supuesto, abriéndose a directores, pero en principio es una gesta de autores, en principio. Vos militabas, entonces ya sabías de qué se trataba. ¿Tenías miedo? ¿Sentías que había...? Bueno, o a lo mejor por militar tal vez vos eras más consciente del riesgo que se estaba corriendo que los autores y que los compañeros. había una mística, ¿no? Y la militancia te daba esto de que, por supuesto, eras consciente de un peligro, se sabía absolutamente lo que estaba pasando. Pero en el caso de lo que fue el movimiento de teatro abierto, que fue realmente maravilloso en el sentido de organización de la comunidad teatral, cuando empiezan a bajar, y esto que decía Román, la convocatoria, fue impresionante que fue superando. Y también tengo presente que en casa, esto que se estaba armando, el teatro abierto, aparecía Lupe Noble con Mónaco, Sí. habilitando su espacio físico, su teatro, Sí. del Picadero. El Picadero lo tenía ella, sí. Claro, y bueno, también imagínate dar el teatro Sí, en ese claro. momento, en esa Sí, sí, sí. circunstancia, era un riesgo. Y sigue siendo la cultura el lugar de resistencia para, quizá ya en este momento no para reclamar, nosotros estamos utilizándola para rendir homenaje, pero siempre está allí. Y ¿no? también, Darío, discúlpame, No, sí, pensaba, mientras Este es un escuchaba... espacio abierto también. Gracias. Mientras escuchaba a María que, digamos, es un espacio de resistencia, un espacio de lucha, digamos, visto a la distancia, pero también me acordaba un comentario que le escuché a Rubens Correa, que él recuperaba la dimensión de fiesta del asunto y de celebración. Y sí, ¿No es cierto? absolutamente. Digo, algo de esa vitalidad Sí. que la dictadura en su momento se había ocupado de coartar en términos literales y en términos simbólicos, pero de pronto poder estar celebrando, riéndose, digamos, enfrentando el miedo con risas y con estar juntos y con volver a hacer lo que nos gusta, me parece que era una dimensión para reconocer también, ¿no? Y que eso va junto a la cuestión de la lucha, a la cuestión de la resistencia y de la pelea. mística. Es que eso que dijiste de mística. Es que es una tribuna. Trascendía, Es que es una te tribuna, decía. el teatro es una tribuna incomparable en ese sentido, porque se arma y ahora nos vamos y qué sé yo, y hablemos de ya. Se genera una especie de ceremonia junto con el público Absolutamente. de lo que se quiere contar ahí. Sí. Y a veces nos lo dejaban creyendo que el hecho de que un teatro es un espacio pequeño y para una reducida cantidad de personas no va a trascender tanto, y es muchísimo más potente tal vez que una película, a pesar de que la película la puedan ver miles y miles y miles de personas. Porque es un gesto de presencia. Sí, hay que estar ahí poniendo el cuerpo. Porque es un además. tema del cuerpo, de estar y... Es resistencia real. Exacto, Sí. es estar ahí contra lo que se proponía o se imponía, mejor dicho, en esa época, que tenía que ver con ausencia. Sí. Entonces esto valía doble, porque era estar ahí presentes. Y además el público también acompañó. Fue impresionante. Digamos, fue una especie de lanza de algo que se... Era un rito. Sí. La gente venía, se instalaba, y creo que recién nos dimos cuenta la importancia enorme que la cosa estaba teniendo el día que incendiaron el Picadero. Esa madrugada noche. Sí, fue... que nos reunimos ahí en la academia, ahí en Callao. Sí. Sí, un lugar que... Y empezaron a aparecer propuestas de salas de todos los empresarios, de los sí. más... Y además, por ejemplo, de una personalidad como Romay, que colaboró, el mismo Santa Cruz, y Sí, después, sí. Ya lo bueno, hemos y dicho, adhesiones de Borges, Sábato, y de adhesiones a nivel internacional. Sí.
¿no? Es que no hay antecedentes de esto, No. y después tampoco ocurrió algo así en ningún lugar. El teatro, no solo por teatro abierto, por otras cosas que dieron lugar a teatro abierto y otras cosas que se han nutrido luego de teatro abierto, ubican a la Argentina en un lugar muy especial. Así que, bueno, y eso es también gracias a ustedes, a los que hicieron aquello, a los que están haciendo esto ahora. Así que, bueno, vamos a seguir con el homenaje a Teatro Abierto. Muy agradecido de que estén aquí, de que se hayan sumado con alegría, con ganas, con deseo de participar. A vos, de compartir, y además en la televisión pública, que honre este espacio de memoria. Sí, felices. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. A vos. Y ustedes ya saben, esto es homenaje a Teatro Abierto, aquí en la televisión pública.